O vamos a hablar del diablo, pero no porque el diablo sea la persona más importante, sino vamos a tratar de comprender dónde encaja este personaje en el plan de Dios. Aún el diablo encaja dentro del plan maestro de Dios que ha sido revelado en Cristo, hermanos. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho al fin de cuentas para exhibir su gloria, para dejar conocer cómo es Él. Y todas las criaturas que Él ha hecho puedan ver cuán grande y maravilloso es este Dios. Y Él consideró que a la larga le iba a dar a Él más gloria que hubiera el permiso temporal de la infiltración del mal en su plan, a que si no hubiera sido así. A la larga y al final eso va incluso a contribuir a que Dios se lleve más gloria que si no hubiera existido. Y dentro de ese propósito de la permisividad de la voluntad de Dios en su eterno plan, digo permisividad porque Él ha permitido en su soberanía por un periodo de tiempo limitado en la eternidad de su plan la existencia del mal. Y todo eso comenzó con una criatura que hoy conocemos como el diablo. Entonces, el diablo no lo es todo en la Biblia, pero juega un rol importante en la dinámica presente dentro del marco de la eternidad. Y como estudiamos nosotros en esta iglesia los libros de la Biblia, capítulo por capítulo y versículo por versículo, hemos llegado a este punto de la carta de Pedro donde se nos habla del diablo. Empezamos a estudiar este pasaje la semana pasada y hoy vamos a continuar haciendo un pequeño paréntesis para hacer un repaso breve de la teología de Satanás en la Biblia. Cuando digo teología me refiero a lo que la Biblia toda dice acerca de un tema. ¿Me estoy dando a entender? Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de qué dice la Biblia acerca de este ente que hoy llamamos con diferentes títulos. El diablo. Vamos a darnos un poco de tiempo para recordar quién es el diablo, qué hace el diablo y cuáles son sus limitaciones. Entonces, vamos a empezar con la primera de las tres preguntas. ¿Qué es este ser? ¿Quién es este ente del que estamos hablando en la Biblia? En la Biblia. Ya hemos dicho, en la cultura contemporánea hay dos extremos. Los extremos opuestos son el atribuirle al diablo los males de todas las cosas, como si él fuera Dios. Todo lo que pasa es por culpa del diablo, ¿verdad? Y el extremo opuesto es negar su existencia, cerrarnos o vivir, aunque no niegues la existencia del diablo, vivir como si él realmente no existiera. Todos los seres humanos estamos adentro de estos dos extremos. Ahora, vamos a la Biblia para construir una perspectiva verdadera acerca de esta criatura. ¿Estamos listos? ¿Quién es el diablo? 5 cosas vemos en la Biblia acerca de esta persona que llamamos Satanás. ¿Están listos? Número 1. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, y voy a darles muchos versículos hoy, para los que toman nota, valdría la pena que presten atención. Espero que todos estén buscando en sus Biblias los versículos si trajeron Biblia, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, comienzo con ese versículo, y ahí leemos en primer lugar que se nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Entonces, a los que pecan, nosotros los llamamos, ¿cómo los llamamos? Pecadores. Entonces, número 1, lo que el diablo es un pecador maligno. El diablo ha pecado desde el principio. Hay teólogos que nos refieren a Ezequiel capítulo 28, Isaías 14, unos pasajes dedicados al rey de Tiro y al rey de Babilonia respectivamente, y se usan esos pasajes de manera tipológica, es decir, como si se le habla a los hombres, pero se les habla también al que está detrás de esos hombres, pasajes que se refieren al diablo. Pero hoy no voy a dedicarme a estudiar esos pasajes. Algunos debaten si sí se debe aplicar a Satanás o no, porque el texto no es explícito para referirse a Satanás, sino para referirse al rey de Tiro o al rey de Babilonia.
Eso será motivo de otros estudios. Lo que la Biblia nos dice claramente aquí, en primer lugar, es que el diablo ha pecado desde el principio. Número uno, el diablo es un ser pecador. Es un ser pecador. Desde el principio es malo en esencia. La Biblia dice en pasajes como, ya que estamos ahí cerca de Primera de Juan, voy a dar la vuelta y encontrarán ustedes Judas. Busquen Judas, por favor, 2 páginas adelante. Solo tiene un capítulo. En Judas se nos dice en el versículo 9, cuando el arcángel Miguel, diga arcángel. La palabra arcángel se forma de 2 vocablos. El vocablo arge, que significa príncipe o jefe, y ángel, que es mensajero. Y se refiere a esos seres invisibles espirituales. Entonces, entre los ángeles hay jerarquías. Y entre la jerarquía de los ángeles hay ángeles que son principales, jefes, que tienen autoridad sobre muchos otros. Uno de esos ángeles con gran autoridad se llama Miguel. Ese es el arcángel que en la Biblia se ve designado para acompañar y guardar al pueblo de Dios, a Israel. Dice en este caso, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mantenga en mente lo que acabamos de leer. Ahora me voy a ir a Apocalipsis. Siga adelante, unas páginas adelante, Apocalipsis capítulo 12. Versículo 7 dice, Apocalipsis 12, 7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel, ¿se acuerdan? Acabamos de leer de él. Miguel, Apocalipsis 12, 7. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon. Combatieron contra el dragón y sus ángeles lucharon. Entonces, observen aquí. Se nos habla de Miguel, que en Judas se nos dijo que es un arcángel. ¿Está claro? Y dice que el arcángel Miguel y sus ángeles, debajo de su autoridad, lucharon ¿contra quién? Contra el diablo o el dragón en este caso. Si ustedes leen ahí en Apocalipsis, versículo 9, 12, 9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Entonces, ¿quién es el dragón? Es Satanás, el diablo. ¿Está claro aquí? Entonces vemos a Miguel, que es arcángel, con sus ángeles, luchando contra el diablo y sus ángeles. Esto nos deja claro a nosotros algo, que el diablo es también un ángel. Y no es cualquier ángel, es un ángel de alto rango, porque para que sea Miguel el que lo tiene que enfrentar, quiere decir que no es cualquier ángel. ¿Está claro hasta aquí? De otro modo no haría sentido. ¿Por qué Dios tendría que enviar al arcángel Miguel a combatir contra Satanás por el cuerpo de Moisés, por ejemplo, en Judas? Porque Jesucristo dijo en Mateo 25, 41, apartaos de mí, malditos. Le está hablando a los incrédulos, a los que no quieren convertirse a Cristo. Así les va a decir el día del juicio final. Apartaos de mí, malditos, al infierno de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles. Entonces, número 2. El diablo no solamente es un pecador desde el principio, sino que el diablo además es un ángel de alto rango. Es un ángel de alto rango en la escala de Dios. Número 3. El Señor Jesús dijo en Juan 8:44, vayan a Juan 8:44, por favor, en el Nuevo Testamento. Los voy a esperar. Juan 8:44. Algunos quizás hasta de memoria lo saben. Los voy a esperar a que encuentren ese pasaje. Quiero que vean lo que Jesús dijo de este ser también allí. Juan 8:44. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Leo. Sois de vuestro padre el diablo. Este es Jesús hablando. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio. Entonces, ¿qué es él? Homicida.
Entre toda la gama de pecado que se le puede acreditar a este espíritu, su especialización es tratar de destruir la vida. Es homicida desde el principio, y también el texto nos dice, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, es un pecador maligno, es un ángel de alto rango consagrado a la mentira y al homicidio. Cuando el apóstol Pablo está confrontando un problema en la iglesia de Corinto de un pecador inmoral, él le dice a ellos: expulsen al malvado para que sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Pablo sabía muy bien que Satanás se especializa en destruir la vida. Y está diciendo: lleven a ese hombre a la disciplina extrema, que sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo para el día del Señor. O sea, que está diciendo ahí claramente, un ejemplo más: Satanás es un destructor de la vida. ¿Está claro? Seguimos leyendo, y por cierto, Satanás es tan asesino, escucha lo que le voy a decir. Si él hubiera podido, ya te hubiera asesinado varias veces, nada más porque Dios te ha preservado, estás con vida. Porque si por el diablo hubiera sido, hubiera acabado contigo ya hace un buen rato. Siguiente. Allá en Apocalipsis, donde estábamos regresando, en ese mismo capítulo, versículo 10, voy a volver ahí, Apocalipsis 12:10, se nos dice otra de las características de la esencia de este ser maligno. Apocalipsis 12:10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Otra distinción de su carácter es que él es un acusador. ¿Se acuerdan en Job? Job, Dios lo ha bendecido, y entonces Satanás comparece ante Dios y Dios le dice: ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Y qué dice Satanás? No, pues él te sirve porque todo lo que hace lo bendices y pones un cerco de protección alrededor de su hacienda. Pero quítale lo que le diste, verás si no te... ¿Qué está haciendo el diablo allí? Está acusando a Job de ser un convenenciero, un interesado. Yo hablé con detalle en la enseñanza anterior acerca de esta virtud, si se le puede llamar virtud, de esta desgracia de Satanás, de ser un acusador. Ya dije que el diablo acusa a los creyentes con Dios, acusa a Dios con los creyentes y nos acusa a unos a otros. Si quieren detalles, escuchen la enseñanza anterior. No hemos terminado. Mateo capítulo 13. ¿Qué más es el diablo según la Escritura? En las parábolas que el Señor Jesús dijo, se menciona al diablo con diferentes títulos. Y allí en Mateo capítulo 13 se le da 2 títulos más. Voy para allá. El Señor Jesús está contando varias parábolas, y en una de ellas, en el versículo 25, leo para ustedes. Es Mateo 13:25. Desde el 24 para tomar el contexto. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su, ¿qué dice ahí? Diga, enemigo. Enemigo. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí Jesús ha dado una parábola. ¿Están siguiendo? Es decir, Él está usando un asunto de la vida cotidiana para dar una enseñanza espiritual encriptada, ahí secreta. Entonces los discípulos se quedan como intrigados. Versículo 36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron los discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Están listos? Aquí viene la explicación. Dice 37. Y respondiendo él dijo:
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermanos? Él mismo. ¿Está claro? 38. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del, diga, maligno. Ahorita voy a explicar ese término, pero antes voy a terminar el que mencionó el Señor Jesús en el versículo 25. Sigo leyendo el versículo 39. Y ¿qué dice? El enemigo que la sembró es el diablo. Entonces, ¿quién es el diablo? Es el enemigo. Este es otro de los títulos que Dios le da y el Señor Jesucristo le dio a Satanás, al diablo, en la Sagrada Escritura. El enemigo. La palabra Satanás expliqué ya la semana anterior, hoy les recuerdo nada más. La palabra Satanás es una transliteración, la palabra Satanás en español y en griego, es una transliteración del término hebreo Satán, y Satán significa opositor o adversario. El que presenta resistencia, el que se opone, eso significa Satán, el opositor de Dios. Esa palabra hebrea es incluida en el vocabulario del Nuevo Testamento y se usa de manera sinónima con la palabra diablo. Yo expliqué la semana pasada, diablo significa calumniador o mentiroso, chismoso mentiroso, que coincide con lo que Jesús dijo, que es un mentiroso y padre de mentira. El diablo es un opositor de Dios, es un enemigo. Ahora, aquí en español nosotros interpretamos como enemigo a uno que pertenece al bando contrario, nada más. Tú estás jugando un deporte y dices, no, pues él es del equipo enemigo, del bando contrario. Pero la palabra enemigo en griego tiene una carga emocional, no solamente que es del bando contrario. En griego la palabra enemigo viene de la misma raíz de la palabra odiar o aborrecer. El diablo no solamente es un enemigo de Cristo y de los cristianos, sino que además es un enemigo que los aborrece. No solamente es un enemigo, sino es un enemigo sobrecargado de una emoción de odio contra Cristo y contra los cristianos. Porque aquí dice que es enemigo de Cristo en esta parábola, el 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores, o sea, los cosechadores, son los ángeles. Entonces nos dice aquí que el diablo es enemigo. No solo es enemigo de Cristo, también es enemigo de los cristianos. ¿Cómo lo sabemos? En Lucas 10, 19 el Señor Jesucristo les dijo, he aquí les doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces el enemigo no solo de Cristo, enemigo de los cristianos. El diablo es un pecador desde el principio, un ángel de alto rango, mentiroso, homicida, acusador, enemigo de Cristo y de los cristianos, a quienes odia profundamente, y además es un ser maligno. Ese versículo que acabamos de leer en el versículo 38, las cizañas son los hijos del maligno. En el Padre Nuestro, cuando Cristo está enseñando a sus discípulos a orar, les dice, y en su oración ustedes dirán, ya la conocen la oración, y al final casi dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del. Tú lees mal en la Reina Valera 60, pero en el texto griego dice poneros, no dice ponería. Mal en griego es ponería y poneros es maligno. Por eso en versiones más recientes, como la Nueva Versión Internacional, la Biblia textual, ahí traducen como dice el original, mas líbranos del maligno, el maligno. Las cizañas son los hijos del maligno. La palabra maligno, poneros, significa no solamente alguien que es, allá en mi país de donde yo vengo, le dicen maldosos. Maldoso significa alguien que nada más está buscando hacer el mal, que todo el tiempo es malintencionado. ¿Me doy a entender? Pero la palabra maligno todavía es peor, porque la palabra maligno en griego significa no solo que ese ser es maldoso,
es ruinoso, que busca la ruina de otros, sino que además es un incitador al mal. Es un pervertidor, incita, induce al mal a los demás. Eso conlleva la palabra maligno. ¿Me estoy a entender? No solo es maldoso, sino que es un pervertidor. No sé si esa palabra exista o ya estoy yo pervirtiendo el idioma de Cervantes, ¿no? Pero la cosa es que este es un incitador al mal. No se conforma con él hacer el mal, sino que él está incitando a los demás a hacer el mal también. Ese es este ser del que se nos ha hablado. Entonces, es un pecador maligno, es un ángel de alto rango, mentiroso, homicida, un acusador, el enemigo de Cristo y los cristianos. Ese es el maligno enemigo que tenemos. Por desgracia, como vimos en el pasaje al principio, volviendo a 1 de Pedro, les vuelvo a leer, dice, vuestro adversario el diablo. El diablo no solamente es todo eso de maldad que acabamos de describir en la Biblia, sino que todo eso está apuntando como una arma cargada de municiones, lista para ser disparada. Esa arma está apuntando contra usted. Que dice, vuestro adversario el diablo. El diablo apunta su atención maligna contra el pueblo de Dios. En este capítulo, yo ya les recuerdo lo que les dije la semana pasada, 1 de Pedro 5:2, pastoreén el rebaño de Dios entre ustedes, le dice a los pastores, y en el versículo 8 dice, vuestro adversario el diablo. Es decir, el diablo es adversario, calumniador, mentiroso, contra los cristianos. Contra los cristianos. Tú puedes pensar que tú quién eres. Tú no eres nadie en el reino de Dios. Tú eres un simple cristiano. Tú dices, ¿yo qué soy? Con solo ser cristiano, entonces ya eres un blanco. Cuando yo era niño inventaron un videojuego, de los primeros que inventaron. Bueno, no sé si era de los primeros, no era de los primeros, pero los primeros que jugué yo creo. Era un videojuego de que salían patos y tú le disparabas. ¿Alguno de ustedes lo jugó? Salía el pato y tú le disparabas. Ahí estabas dándole al pato. Tú eres el pato. Tú eres el pato. Dices, pero ¿yo qué soy? No importa, el pato que se le cruce al diablo, ese es su blanco. ¿Me explico? No, yo estoy esperando el patote más grande. No, el que salga allí, yo le disparo. Tú eres el pato del juego. El diablo. Ese es el diablo en primer lugar. ¿Qué hace el diablo? Bueno, obviamente, si ya vimos su naturaleza, él hace todas esas cosas, pero vamos a ver algunos ejemplos específicos en la Biblia de las cosas que hace el diablo. ¿Están listos? Esta lista está todavía más larga y ni siquiera es exhaustiva. En primer lugar, el diablo, y cuando me refiero al diablo no solamente me refiero a Satanás, la cabeza, sino el diablo y sus ángeles, los que llamamos demonios, espíritus inmundos, diablos. ¿Ok? ¿Qué hacen ellos? Número uno, Satanás y los demonios influyen maliciosamente en los no creyentes. Cuando alguien todavía no viene a creer en Cristo, esa persona, al igual que todas las demás, está bajo una influencia directa de demonios. Ay, pastor, no se ponga así tan radical. Bueno, yo no lo digo. Vayan a Efesios capítulo 2, por favor. Todos a Efesios. Efesios 2. En Efesios 2 dice la Escritura, en el Nuevo Testamento. Efesios 2, versículos 1 y 2. ¿Están listos? Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el diablo. El príncipe de la potestad del aire es el diablo. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Leamos esto de forma regresiva. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Todos los que no han obedecido al evangelio, los que no se han convertido. ¿Está claro? Todos los que no son cristianos son hijos de desobediencia.
Leo de manera regresiva. Opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa operar? Operar aquí no se refiere a hacer una intervención quirúrgica. Aquí operar significa ejercer influencia, obrar. De la palabra griega energía, donde viene nuestra palabra energía. Ejerce influencia. El diablo ejerce influencia sobre los hijos de desobediencia. Entonces la frase completa que estamos analizando dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, en el tiempo de la incredulidad de cualquier ser humano, los demonios ejercen influencia sobre ellos ahora. Y dice el versículo que sigue: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Así que nadie se escapa. Todos nosotros, aun los que somos cristianos, antes de serlo, estábamos todos bajo la operación espiritual de Satanás. No levanten su mano, pero ¿tú te sentiste endemoniado antes? No, ¿qué pasó, pastor? No ofenda. Endemoniado el gadareno, mire, ese sí anda desnudo, mugroso, golpeándose, rascándose, ese sí está. No, yo era un hombre decente, yo era una mujer. Pues a pesar de eso, la Biblia dice que todas las personas sin Cristo están ahora bajo esta influencia demoníaca. ¿Qué más? ¿Qué más hace el diablo? Es el diablo un opresor. El diablo no solamente influye en ellos, los esclaviza espiritualmente hablando. El Señor Jesús le dice a Saulo cuando se le aparece en el camino a Damasco que él va a ser un instrumento. Él va a ser un instrumento. Y fíjense las palabras de Cristo en Hechos 26, 18. Leo. Hechos 26, 18. Jesús habla, nuestro Señor, dice: para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. ¿Qué significa dominio? Gobierno, control, autoridad. Por eso decimos que Satanás no solamente influye en los no creyentes, los tiene esclavizados. En Hebreos 2, 14 y 15 dice que uno de los medios que Satanás usa para esclavizar a todo el mundo es el temor a la muerte. Se los leo rápidamente. Hebreos 2, versículos 14 y 15. La Escritura lee de esta manera: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, está hablando del Señor Jesús, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Ahora escuchen el versículo 15, el diablo dice: y librar a los que por el temor a la muerte están sujetos a esclavitud toda la vida. El diablo influye y esclaviza espiritualmente a las personas, las ciega. Segunda de Corintios 4 agrega en este sentido, sí es Segunda de Corintios 4, versículo 4. Escuchen. Yo sé que son muchos pasajes, pero es necesario. Segunda de Corintios 4, 4. La Escritura dice así. Leo desde el 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, ¿qué significa velado? Escondido, cubierto, tapado. ¿Está claro? Poner un velo encima, una cortina. El evangelio no se ve porque tiene una cortina que lo tapa. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es ese? Satanás. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo
ciega el entendimiento de los incrédulos. Tú le explicas el Evangelio y le explicas el Evangelio a una persona, pero no lo ve. No lo ve. Porque hay un poder espiritual poniéndole vendas espirituales a su corazón, a su entendimiento, para que no lo acepte. El diablo, a través del engaño, ¿se acuerdan? Si no lo recuerdan, se los vuelvo a leer. Allá en Apocalipsis 12, el pasaje que leímos, no solo le llama el acusador, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. A través del engaño, Satanás ciega el entendimiento y esclaviza a las personas espiritualmente. Es increíble cómo las personas esclavas del pecado, cegadas por Satanás, ellos están convencidos que nosotros somos los esclavos a la religión. ¿No es cierto? Dicen, oh, pobres cristianos, no, los cristianos, pues, pobrecito, es cristiano. Cayó en una secta, le lavaron el cerebro. Mira nada más. No, pobres esclavos. Así. Bueno, yo estoy dando testimonio de cómo yo pensaba. Me daban lástima a los cristianos, vergüenza y hasta indignación. Porque podría haber gente tan tonta en el mundo. Así piensa uno cuando no está en la luz. A lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Pero hay una ceguera espiritual, hay un engaño muy poderoso que es espiritual. No solamente el diablo hace todas esas cosas. Cuando puede y cuando se le permite, el diablo enferma físicamente a las personas. Solo lean la historia de Job, capítulo 1, el capítulo 2 específicamente. Dice en Job, capítulo 2, versículo 7, la escritura, que después de haber conseguido el permiso de Dios, viene el diablo contra Job. ¿Y qué le hizo? ¿Se acuerdan? Una enfermedad, una sarna maligna. No, hasta la palabra suena feo, ¿verdad? Sarna maligna. En Job 2:7 leo para ustedes. Dice, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. En otro pasaje leemos en Lucas 13, en los evangelios, una persona oprimida por el diablo. Escuchen lo que le pasó. Lucas 13:11. Leo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Nos estamos diciendo que todas las enfermedades son demoníacas, pero algunas sí, y no se van a curar con terapia. ¿Me estoy dando a entender? Por eso los cristianos oramos por los enfermos. No vaya a ser que sea un demonio, ¿verdad? El diablo, si pudiera, te enfermaría. Y si pudiera, hasta te enloquecería. En la historia del endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno, en Marcos 5, dice que había un hombre, ya lo mencioné, que andaba desnudo, sucio, que habitaba entre los sepulcros, que se cortaba a sí mismo y que nadie lo podía detener y que gritaba. Todo el mundo pensaba que estaba loco, ¿sí o no? Pero llega Jesús, echa fuera a los demonios y dice que cuando los demonios saben de él, entonces él ya estaba sentado y en su juicio cabal. ¿Qué es lo contrario a juicio cabal, hermanos? Locura. ¿Esa locura de quién fue inducida? De una cantidad de demonios que estaban en esa persona. No todas las locuras, otra vez, son demoníacas, pero los demonios pueden inducir locura. Hay algunas enfermedades que no se van a curar, mentales, que no se van a curar con medicamento. Eso es lo que Satanás puede hacer si se le permite. Y si se le permitiera, incluso mataría a las personas. Las mataría para llevárselas al infierno. Se los voy a demostrar con la Biblia.
rápidamente, 2 pasajes. Uno está en Lucas. Ahí en Lucas, en el capítulo 8, es el pasaje paralelo de Mateo 13, donde Jesús está explicando la parábola del sembrador. Lucas 8, versículo 12, Jesús explica la parábola del sembrador. Algunos de ustedes conocen la parábola del sembrador, se las resumo rápidamente. Dice que un sembrador, un agricultor, sale al campo con su semilla, lanza la semilla y parte de la semilla cae en un terreno duro que era el camino, otra parte cae entre rocas, otra parte cae en un terreno espinoso y otro cae en terreno bueno, en buena tierra. Y después el Señor Jesús explica la parábola. Y allí está en la explicación de la parábola en Lucas a partir del 8, versículo 9, capítulo 8, versículo 9, el Señor Jesús explica la parábola y dice, sus discípulos le preguntaban, ¿qué quería decir esta parábola? Él dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Brincamos directamente al versículo 11. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Ahora, en la parábola Jesús dijo, parte de la semilla cae en el camino, pero como es terreno duro, vienen las aves del cielo y devoran la semilla. De modo que nunca germina. Y Jesús explica en Lucas 8:12, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. ¿Para qué? Díganme ustedes para qué. ¿Qué dice el texto? Para que no crean. ¿Y qué? Y se salven. Entonces, ¿qué quiere el diablo? ¿Entienden lo que él quiere? Él quiere que tú no creas y así no te salves. O sea, ¿qué quiere en última instancia el diablo? Quiere arrastrarte con él al infierno. Ya leímos en Mateo, no leímos, yo cité Mateo 25:41 para los que toman nota. Es más, se los voy a leer para que no haya margen de dudas. Mateo 25:41. Leo, Biblia de las Américas. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está lo que el diablo quiere. Satanás sabe que el infierno y el lago de fuego eterno están destinados para él y todos los demonios, pero él no se va a ir solo. Es como cuando surgió el SIDA, ¿se acuerdan? Cuando el SIDA surgió y la gente se empezó a enfermar, un fenómeno se hizo común. Los primeros infectados estaban tan enojados de que alguien los había contagiado, que ¿qué hacían? Iban a contagiar a todos los que podían. Ese es el diablo espiritualmente hablando. Sabe que sus días están sentenciados, pero no se quiere ir solo. Y si puede, te va a arrastrar a ti. Te va a arrastrar a ti. Y si tú ya creíste en Cristo, pues ya no pudo arrastrarte a ti, pero va a hacer todo lo que pueda para arruinar tu vida. Si ya no pudo arruinarte eternamente, al menos en la vida presente, va a tratar de hacerte la vida color de hormiga. El diablo, si pudiera, te llevaría al infierno. ¿Y cómo lo hace el diablo? Ahora, no puede llevarse a los cristianos ya, a los convertidos, no se los puede llevar al infierno, porque pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, si ya no puede llevárselos al infierno, de perdida el diablo lo que va a intentar es, número 1, sembrar mentiras en su corazón. ¿Se acuerdan? Vimos la semana pasada Ananías y Zafira, que eran creyentes. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir? Entonces Satanás va a lanzar ideas, los típicos, dijimos la semana pasada, se me ocurrió, ¿no? Se me ocurrió. Ideas contrarias a la verdad para convencerte a ti de mentiras, de cosas que no son ciertas. Así que si el diablo no puede llevarse a alguien al infierno ya porque la persona ha creído en Cristo, va a tratar de meterle mentiras en su corazón, en su cabeza, para que la gente viva desfasada de la realidad de Dios. Y una de las formas más eficaces que el diablo intenta hacer eso, ¿saben cuál es? La falsa enseñanza, los falsos maestros.
Dice, 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, esto es, abandonarán la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Es a través de las religiones falsas y de los falsos maestros que parecen ser cristianos, pero en realidad están inspirados por demonios, doctrinas de demonios, que el diablo mete la mentira a todos los que puedes, pero especialmente a aquellos que profesan la fe, para que la abandonen. ¿Están siguiendo la lógica? Tengan cuidado. Claro que el diablo no va a poner, iglesia de Satanás, aquí, con los cuernos y la cola. A ver, ¿cuántos quieren hacer un sacrificio humano? Vengan para acá. Claro que no. ¿Va a decir la iglesia? ¿Cómo va a decir? ¿Qué es qué? Cristiana, claro. Bíblica, claro. Es que así funciona. Por eso se necesita discernir. El diablo siembra dudas. ¿Recuerdan con Eva? Con que Dios les ha dicho. No, no es cierto, dice. No morirán. ¿Qué está haciendo el diablo ahí? Sembrando la duda. ¿Y qué decir de Caín? ¿Se acuerdan de Caín? ¿Quién era Caín? El hijo de Adán y Eva, el hijo mayor, ¿verdad? Que yo recuerde, pastor, allí en Génesis 4 ni se menciona al diablo. Allí no, pero en 1 de Juan 3 dice lo siguiente, escuchen. 1 de Juan 3, versículo 12 se nos dice, no como Caín, que era del maligno. Entonces ¿estaba el diablo aquella vez o no por ahí? Y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que en Génesis 4, aunque no dice Génesis 4 que ahí estaba el diablo, sí estaba. ¿O no? ¿Y qué es lo que hizo Caín? ¿Con quién fue el primero con quien se enojó Caín? A ver, ¿quién ha leído el relato? Con Dios, no con su hermano. Con el primero que se enojó, ¿con quién fue? Con Dios. Eso es lo que el diablo hace. Él provoca, él incita al ser humano que se enoje con Dios, que se rebele contra Dios. Dios dice, ofrézcame sacrificios de animales. ¿Qué dice Caín? No, yo te traje verduras, yo soy agricultor, yo no soy ganadero. ¿Se enojó? No, ¿por qué a tu manera? No, yo, a mi manera. Y entonces Dios vio mal a Caín y a su ofrenda. Entonces Caín cayó su semblante y se enojó. Se rebeló contra Dios. Y después de enojarse contra el Creador, ¿contra quién la agarró? Contra su hermano. ¿No es cierto? ¿Has visto hermanos divididos por discordias? Dices, pero son hermanos. Pues no dudes quién está metiendo la cuchara. Él siembra el odio y el desprecio hacia los semejantes. Satanás es el experto en tentar. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, estoy citando Mateo 4:1, para ser tentado por el diablo. ¿Qué hace el diablo? Él tienta, él pone tentaciones, pone cebos y carnadas para tratar de atrapar al creyente. Y ustedes lean y estudien la forma en que Satanás tienta al Señor Jesús y se van a dar cuenta cuáles son sus estrategias tentadoras. ¿Cuáles son? Casi siempre las mismas. Racionalizar la desobediencia. ¿No es lo que está tratando de hacer el diablo con el Señor Jesús? El Señor Jesús siente hambre después de ayunar 40 días. ¿Y qué viene y dice el diablo? Bueno, si eres hijo de Dios, pregunta, ¿era o no era hijo de Dios Jesús? Bueno, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en el pan. ¿No suena muy razonable eso? Tú eres hijo de Dios. No, se me que no eres. A ver, si eres, a ver, dame una prueba. Además tienes hambre, ¿no? Que se conviertan las... Así es el diablo.
Trata de racionalizar la desobediencia. Justificarla. 3 veces lo intentó Jesús. Si es necesario, el diablo hasta va a torcer la Escritura para convencerte. ¿Recuerdan a Jesús? Le dijo, no, aparte de mí, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús cita Deuteronomio. Entonces el diablo dice, con que citando la Escritura, pues yo también te la cito. Bueno, lánzate. Al cabo la Escritura dice, Él le enviará a sus ángeles que te guarden para que tu pie no tropiece con piedra. ¿Saben qué está haciendo el diablo? Citando el Salmo 91. Se la sabe de memoria. ¿Cuántas casas yo no he visto en América Latina que en la entrada tienen una Biblia abierta? Y en el Salmo 91, por cierto. Y la gente cree que la Biblia es un fetiche, tipo el ajo, el crucifijo, que si llega el diablo y la ve, el Salmo 91, vámonos. Mira, el diablo llega allí, dice, sí, ya me lo memoricé, le da la vuelta a la página y dice, con permiso. Él se la sabe. Él la sabe torcer, la sabe interpretar mal. Él sabe la interpretación correcta y la va a torcer para racionalizar la desobediencia. Por eso hemos dicho, el blanco número 1 del diablo no son los incrédulos. ¿Qué saben ellos de la Biblia? Eres tú. Son las iglesias que tratan de enseñar la verdad como Dios manda. Tentar, torcer, infiltrar en las iglesias verdaderas falsos cristianos. Ahora sí se pasó, pastor. Bueno, entonces, ¿qué significa ese del trigo y la cizaña? Explíquenme ustedes. Entonces, ¿quién era el trigo según la explicación de Jesús? ¿Quién? A ver, todos los que son trigo, levanten la mano. No se crean. Dicen, no, pues luego viene la cizaña. Pero hay cizaña en medio del trigo. ¿Y se parecen o no? Escuchen estas palabras, por ejemplo. 2 de Corintios. ¿Están listos? 11, leo. 2 de Corintios 11. Dice el versículo 13, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oigan, se disfrazan. ¿Qué es disfrazarse, hermanos? Ustedes ven aquí, la cultura celebra la noche de brujas. ¿Y qué hace la gente? Se disfraza. Los diablos se disfrazan de monja, ¿verdad? De buena gente, ¿no? En las iglesias, no, ahí los disfrazamos de David y Goliat, ¿verdad? Los disfrazan, se disfrazan. Aquí el disfraz. Entonces este falso apóstol fue de Halloween. ¿Y qué disfraz escogió? Dice, se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué disfrace? Si a ti se te apareciera un ángel de luz y te dice que viene de Dios y de Cristo, ¿no le creerías? Está difícil, ¿verdad? No creerle. Oye, se te aparece un ángel. Tú descubrirías que el ángel es falso si trajera, no sé, la camiseta de la América o si ese es falso, ¿verdad? Pero si no la trae, perdón, americanistas, ¿verdad? O sea, no, obviamente el ángel es intencional para tratar de convencer. Estos está hablando de falsos maestros. Dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora escúchenme, en el mismo capítulo, me regreso en el contexto. Solo quería que leyeran eso primero. Ahora, Pablo dice en el versículo 2, estoy en 2 Corintios 11, 2, porque estoy celoso de ustedes, con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. 3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿quién es la serpiente? Díganme. ¿Quién? Satanás. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza
de la devoción a Cristo. El diablo no necesita que tú te hagas satánico. El diablo no necesita que tú vayas y adores a los demonios. Lo único que necesita es desviar tu atención. Acá, mira. Hey, que tú muevas tus ojos de Cristo a lo que sea. Aunque sea algo bueno. Aunque sea bueno. Pero quita tus ojos de Cristo, lo logró. Eso es lo que dice aquí. Que lo que el diablo busca es, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que sus mentes sean desviadas de la sencilla y pureza de la devoción. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Tan fácil como que, bueno, ok, está bien, quieren adorar a Cristo. Bueno, adoren a Cristo y también a estos, miren, aquí también estos. Repartan su atención entre Cristo y todos estos. Es más, Cristo está muy ocupado y se enoja. Mejor mira, vente con este. Hasta intercede ante Cristo por ti. ¿No es eso desviar la atención de la sencilla devoción a Cristo? No necesitamos iglesias satánicas, solo necesitamos iglesias cristianas desenfocadas. Es todo lo que necesitamos. Es todo. Donde se hable de todo menos de ¿quién? De Cristo. De seguir cualquier cosa menos a Cristo, aunque sean cosas buenas. Pero a Cristo no. Todo eso es parte de lo que Satanás hace. Por medio de todas las acciones que acabo de describir, el diablo, Satanás y sus demonios ejercen control sobre el mundo entero. 1 Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el poder, el control del maligno. Pero el diablo no es Dios, tiene sus limitaciones. Así que después de haber explicado lo que el diablo es y lo que el diablo hace, ahora termino diciéndoles lo que el diablo no puede hacer. Número 1, el diablo no es omnipresente. ¿Qué significa eso? No puede estar en todo lugar. Dios es omnipresente, el diablo es una criatura y por consiguiente solo puede estar en un lugar al mismo tiempo. El asunto es que él está a la cabeza de un ejército de demonios invisibles de diferentes jerarquías distribuidos por el planeta para llevar a cabo sus viciosas intenciones. Entonces, aunque no esté en todos lados, tiene suficientes achichincles para darnos lata día y noche. ¿Me estoy dando a entender? ¿Y eso qué era? Bueno, suficientes ayudantes, perdón. Por eso no está mal cuando Pedro dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente al acecho, es la idea, al acecho. Aunque no sea Satanás mismo, pero cualquiera de sus espíritus están al acecho, nomás esperando, como cuando Jesús resistió al diablo, dice en Lucas 4:13 al final, entonces el diablo lo dejó por un tiempo. Está esperando el tiempo oportuno para regresar otra vez a la tentación. Pero el diablo no es omnipresente. Segundo, el diablo no es omnipotente. ¿Qué significa eso? Él no tiene todo el poder. Él depende del permiso de Dios para hacer lo que Él quiere hacer. Si no se le da, no puede hacer nada. Dependió del permiso de Dios para lastimar a Job. El Señor Jesucristo le dice a Pedro en Lucas 22:32, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Quiere decir que el diablo no podía venir y agarrarlos y hacer como quería con ellos sin permiso. Por eso tuvo que pedir ese permiso el diablo. Entonces no es omnipotente. Todo lo contrario. Cuando Cristo llega, Él quiebra el poder de Satanás. Pedro dice en Hechos 10:38, cuando está predicando a Cornelio, que Cristo vino para liberar a los oprimidos por el diablo. Cuando Cristo llega, el poder de Satanás se acaba. Tercero, el diablo no es omnisciente. ¿Qué significa omnisciencia? Todo lo sabe. El diablo no lo sabe todo. Es una criatura. El único que lo sabe todo, ¿quién es? Dios. Hay personas que creen que el diablo sabe leer los pensamientos. No, el diablo no puede leer los pensamientos. Solo Dios puede ver lo que hay en el corazón del hombre. Lo que el diablo sí hace es que tiene muchísima experiencia, él y los demonios tienen mucha experiencia y buena memoria. O sea,
Los diablos han andado sobre el mundo desde Adán y Eva. Han visto cómo se comportan los seres humanos en todo tipo de circunstancias. Y los demonios han visto cómo funcionas tú desde que naciste o hasta antes. Ahí de lejitos, a veces más cerca. Mira, este es de los chillones. Este es de los chillones. Mira, ya los vimos. ¿Te acuerdas aquel que vivió hace 350 años allá por la China? Este es de esos, ve. Fíjate, vamos a picarle aquí y vas a ver cómo llora. Y son buenos psicólogos, ya saben cómo es el ser humano, me doy a entender. Además tienen buena memoria, porque nos han visto desde la infancia y algunos de ellos se acuerdan de cosas que vivimos. Entonces el día que la gente en su ignorancia va y consulta a una bruja, a un medium que está endemoniado o influido por demonios, esa persona que no sabe nada de ti, probablemente por un espíritu maligno, le dice algo de tu historia y tú te la crees que todos se lo saben. ¿Me doy a entender? Ellos no lo saben todo, son criaturas. La Biblia tiene muy clara la prohibición de que nosotros no debemos consultar a los adivinos. En el Antiguo Testamento, bajo pena de muerte, el que consultara a los adivinos. Aunque los demonios supieran cosas acerca de tu futuro que Dios hubiera revelado en algún lugar que tú no sabes, está prohibido consultar tu futuro en fuentes extrabíblicas. Solo lo que Dios ha dicho acerca del futuro nos es lícito. Y no puedes confiar tú en otras fuentes, porque el diablo no lo sabe todo, es un mentiroso consumado. Número 4, el diablo no es responsable de todos los males. Como ya dije antes, algunos le dan al diablo un crédito que no se merece, él gustoso. El diablo no es el causante ni el responsable de todas las tentaciones y de todos los males que sufren los cristianos. ¿No dice la Escritura? El Señor Jesús en Mateo 15, 19 nos dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Y en Santiago se nos dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Entonces, muchas tentaciones, el diablo está tomando vacaciones y dice, no, se le dieron esto, mira, ya me echaron otro crédito, está bien, aquí descansa, con su pura carne tienen. Pero muchos males sí son por el diablo. Entonces, no, el diablo no es responsable de todos los males, ni los demonios, pero sí de muchos. Y por último, entre las limitaciones del diablo es la siguiente: él no puede hacer nada contra un cristiano, a menos no sin el permiso de Dios. La Escritura es clara, ya se lo cité y se lo recuerdo. Lucas 10, 19. Miren, el Señor Jesús dice, les he dado autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les hará daño. Les voy a leer otro nada más por cuestión de tiempo. Segunda Tesalonicenses 3:3. Qué bonito versículo. Segunda Tesalonicenses 3:3. Escuchen. Pero fiel es el Señor, quien los fortalecerá y protegerá del maligno. Ese es el Señor nuestro. Fiel es el Señor, repito, que los fortalecerá y protegerá del maligno. Yo no tengo nada que temer. Pueden hacerme brujerías, mal de ojo, échenme al que quieran. Yo duermo tranquilo en las noches. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nada tiene que temer un cristiano contra ninguna brujería, hechizo, maldición, nada, se nos resbalan, nada. Toda maldición fue cargada en la cruz de Cristo. Nosotros no tenemos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Escritura. Nada que temer, no tenemos por qué recurrir a ningún amuleto, nada de eso. Es pura brujería, pura tontería. Si no es brujería, es charlatanería. Lo que necesitamos nosotros es estar bajo la sombra del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No será alcanzado. La Biblia dice, no podemos ser dañados si estamos al abrigo del Altísimo. Salte de la sombra, entonces no hay garantías. Bueno, y esto que acabo de describir hoy apenas es un repaso rápido
resumido de lo que la Biblia dice acerca de este personaje. Si usted no es creyente, el diablo va sobre de ti y no hay quien te defienda. Pero en Cristo nuestros pecados son perdonados. Dios, los ángeles y los hombres. Dios, incluyendo a Cristo, los ángeles y los hombres. Y cuando una persona se convierte a Cristo, se invierte. Cristo lo lleva en los lugares celestiales y lo pone por encima de los ángeles. Y los demonios no pueden hacer nada contra el cristiano, no porque sea muy digno, sino porque Cristo le ha concedido su justificación, su gracia y su poder. Yo aconsejo a ustedes, en el nombre del Señor, que se arrepientan de sus pecados hoy, se conviertan a Cristo, y si ustedes no están caminando en la luz como cristianos, arrepiéntanse de sus pecados, obedezcan a Dios, y entonces no hay nada que temer.